Cuando queremos hablar del manejo de la hipertensión en un anciano, lo primero que a mí se me viene a la cabeza es quién es anciano. Porque hasta hace unos años anciano decíamos que era el que tenía más de 65 años. Y este año, en el 2019, la Organización Mundial de la Salud y la WHO, la World Health Organization, nos dijo que anciano es después de los 80. Entonces, ¿cuál es el anciano? ¿Y qué hacemos en el nuevo gap que aparece entre 65 y 80? Entonces yo creo que una definición importante es qué queremos que logren nuestros ancianos o nosotros cuando seamos protagonistas también de ese grupo etario. Pero lo más importante creo que es que podamos hacer las cosas que queremos, seguir haciendo las cosas que queremos el mayor tiempo posible. El punto es, ¿qué necesitamos para eso? Necesitamos una adecuada perfusión tisular, especialmente los órganos blancos, como el cerebro, como el corazón. ¿Cómo logramos eso? Con un adecuado delivery de oxígeno, y para eso necesitamos una adecuada presión arterial. Utilicé varias veces la palabra adecuada a propósito, porque no es igual el adecuado a los 25, a los 45, 65 u 80 años. ¿Cómo sé yo como médica cuál es el adecuado flujo tisular? ¿Qué presión necesita mi paciente anciano? Para mí es imprescindible, antes de definir la meta, en mi paciente particular, el que esté sentado en este momento en mi consultorio, conocer si tiene la posibilidad de algún fenómeno de robo, coronario o cerebrovascular. Para eso yo debería saber, antes de instituir un tratamiento antihipertensivo, cómo están sus carótidas, cómo están sus coronarias. Porque en base a eso yo voy a saber hasta dónde bajarle su presión arterial. En lo personal considero que no es lo mismo todos los ancianos, tengo que contemplar esto, cuál es la cantidad de oxígeno que necesita, y tengo que contemplar los índices de fragilidad. Insisto, no es lo mismo un anciano que sea frágil, con un elevado índice de fragilidad, porque necesita ayuda para caminar, porque utiliza un bastón, porque no puede hacer todas las acciones diarias que hacía previamente por sí mismo, que un anciano que está activo, que puede moverse libremente. No es lo mismo un anciano que ha tenido fracturas, o un anciano en prevención primaria o en prevención secundaria. Entonces, la meta la individualizaría de acuerdo a los requerimientos de los órganos vitales de mi paciente. Hecha esta salvedad, el principal mecanismo que incrementa la presión arterial en la persona añosa suele ser el incremento de la rigidez de las paredes arteriales, lo cual es muy lógico porque elastina no producimos en nuestro cuerpo y a medida que pasa el tiempo se va gastando y nuestra arteria se va a poner cada vez más rígida y eso va a incrementar la presión arterial. Pero por otra parte, el otro principal mecanismo que se asocia a este suele ser la retención de volumen. También por defecto dentro de todo lo que es el sistema mineralocorticoide, los receptores y la activación de los receptores mineralocorticoides solemos tener cuando alcanzamos edades más avanzadas incremento de la retención de sal asociado a este incremento de la rigidez vascular. Por lo cual, en el anciano, uno de los principales fármacos que tenemos que asegurarnos que ellos reciban son aquellos que van a modificar la homeostasis hídrica y del sodio, pero siempre teniendo una particular atención a medir frecuentemente el ortostatismo en nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque si nosotros les estamos causando descensos significativos del flujo sanguíneo cerebral por el descenso de la presión arterial, vamos a estar haciendo más daño que beneficio. Entonces, medir si existe o no hipotensión ortostática en nuestros pacientes es muy, pero muy importante.